Bueno, pues como usted mismo plantea, continuamos esta entrevista, habiendo hablado previamente alrededor de lo que podemos entender por psicología social, ubicando esa psicología social en términos del contexto colombiano, tratando de aventurar qué podría ser en el futuro y a partir de eso ubicando nuevamente acá en el presente, con una pregunta que como usted dice es importante porque nos ubica en el tiempo presente, que es un tiempo denominado de globalización y caracterizado porque es una sociedad de la información y del conocimiento. Al menos así ha sido catalogada por más de uno. ¿Qué ocurre en esa sociedad de la información sobre todo? Que van a aparecer unas maneras particulares de interacción. Y son unas maneras de interacción que están mediadas a través de la Internet. Y allí entonces se genera otra manera a través de la cual nosotros interactuamos. Si como hemos planteado, la psicología social se encarga de indagar los procesos psíquicos que se dan en la interacción del individuo con otros a través de los grupos o lo que uno llama la sociedad, uno diría entonces va a haber una manera particular de expresión de lo psico en ese dispositivo que ahora aparece, que es Internet. Y por eso hay un área en particular que para algunos es una área derivada de la seguridad social, que es la ciberpsicología. Y la ciberpsicología intenta justamente indagar cómo es que se caracteriza ese que se empieza a denominar sujeto cyborg. ¿Y qué es un sujeto cyborg? Un sujeto mitad humano y mitad máquina. Y mitad máquina, tanto que estamos dependiendo de ellas. Nosotros podríamos ver en ese momento, sin darnos cuenta, cómo somos esa mitad máquina en cuanto que, por ejemplo, al momento tenemos un celular en el escritorio, tenemos un computador a través del cual nos estamos comunicando. Uno de ustedes tiene unas gafas que no son propias de su corporeidad, sino que es parte justamente de un artificio tecnológico. No veo ninguno de ustedes reloj, pero si tuvieran reloj sería un tercero o cuarto aditamento que tuvieran por fuera de su cuerpo. Es decir, no corresponde a nuestra naturaleza. Todos esos elementos son elementos entonces que van conformando eso que se llama sujeto de cyborg. No es que nosotros seamos mitad hombre y mitad máquina porque tengamos injertado a la manera del clásico del hombre nuclear una serie de elementos y dispositivos, sino porque los usamos sin darnos cuenta de ello. Y hacemos síntesis del celular, también del computador, solamente como una síntesis, porque es que el celular ya no es. Incluso se cumple la menor función con él, que es la de llamar, para tener allí cámara fotográfica, tener allí calculadora, tener allí todo lo que se quiera, aparte de una, si tiene base de datos, tiene acceso a Internet. Y teniendo acceso a Internet, tiene en últimas acceso al mundo en lo que se desee. Eso implica entonces que nosotros somos ahora tanto usuarios del computador, del celular, como consumidores de información que hay en Internet. Y eso genera entonces otras maneras de nosotros actuar. Vean ustedes que se empieza a hablar ahora de la posibilidad de adicciones. Y entonces adicción al celular. Eso entonces implica que hay maneras a través de las cuales nos están a nosotros afectando. Pero no lo veamos solamente en el sentido negativo, también en el sentido positivo. El uso de los celulares y en general de las tecnologías están incidiendo en las maneras como ahora las nuevas generaciones aprenden, cómo se educan. Los jóvenes de ahora tienen unas maneras distintas a través de las cuales se educan. Hay un texto que se llama Pulgarcita, y ese texto de Pulgarcita va a plantear cómo a través del uso ahora de las nuevas tecnologías, los jóvenes tienen una cabeza distinta, tienen una ubicación diferente y cómo se desarrollan zonas cerebrales diferentes a los que se desarrollaron en nuestra generación, donde era a través de escritura a mano alzada. Y entonces por eso se plantea es que los jóvenes ahora pueden hacer múltiples cosas simultáneas, cosa que a los adultos no nos gusta, que creemos que no están aprendiendo, pero que el joven aprende porque justamente desarrolla otras zonas cerebrales. Y las zonas cerebrales se desarrollan de acuerdo a contextos particulares, por las necesidades propias del contexto que ayudaría, si se quiere, en lo que Vygotsky llamaba ayudar a desarrollar la zona de desarrollo próximo.
Por eso justamente es que no sabremos qué va a ocurrir en 50 años. Puede haber otras zonas desarrolladas distintas y aparecerán otras maneras de relación entonces de nosotros entre humanos. Pero creo que es un área muy importante, ella sí la veo como de bastante futuro, en términos de cómo puede llegar a trabajar mucho más nosotros esos elementos de lo que en la virtualidad se estructura. Ahora lo vemos incluso en una perspectiva que ustedes un poco esbozan en una pregunta que supongo harán cuando hablemos de psicología política, y es en términos de cómo se construyen lo que ahora se conocen las posverdades. Y la posverdad se construye mediada por los medios de comunicación. ¿Qué tiene que decir allí la psicología? ¿Qué puede decir la psicología social? ¿Cómo se indaga eso? Pero esa es parte de las preguntas que ustedes tienen allí como as bajo la manga. Sí, señor, justamente. Profesor, siguiendo, o sea, ya como la última pregunta del campo general de la psicología social, antes de pasar al campo de la psicología política, como bien menciona usted, quisiéramos preguntarle, pues esta pregunta la tenemos formulada hacia futuro, pero hablemoslo entonces en el presente. ¿Cuáles son los campos de acciones más importantes de la rama de la psicología social en el país? En este momento, ¿cuál cree usted que son los campos, cuáles cree usted que son los campos de acción más importantes en psicología social en Colombia? Digamos que hay una dificultad según lo que comprendamos por psicología social. Lo digo porque, si bien es cierto está la psicología social, para algunos la psicología comunitaria es un área de la psicología social. Entonces tendríamos que colocar allí a la psicología comunitaria. Algunos dicen la psicología comunitaria es un área de aplicación de la psicología social. Entonces tocaría colocar la psicología social, la psicología comunitaria, perdón, allí. Igual, para el ámbito de la psicología política, algunos consideran que la psicología política es un derivado de la psicología social, que es un área de ella, al igual que la psicología ambiental. Otros, obviamente, dicen, no, ya estamos maduros y ellas son áreas independientes. Pero, ubicados en esa múltiple perspectiva, diríamos entonces, uno, creo que para el caso de Colombia, el trabajo con comunidades es un trabajo importante. Claro, el trabajo con comunidades no implica entonces que sea un trabajo de psicología social, porque también los trabajadores sociales lo hacen. Lo que decimos es, desde la psicología social hay un amplio campo promisorio para intervenir en lo que uno en general llama lo comunitario. Si no lo quiere ver como psicología social, véanlo entonces como psicología comunitaria, que tiene a la base también fundamentos de la psicología social. De hecho, algunos lo denominan psicología social comunitaria, como una forma de mirar ese elemento de relación. Segundo, creo que nosotros durante mucho tiempo, por razones del país, hicimos lo que podría ser, si quiere, unas reflexiones de psicología de la guerra o psicología sobre la guerra. Pero si al momento, en general, estamos al menos intentando llevar a cabo un pacto social denominado acuerdos de paz, pues quiere decir entonces que estamos haciendo un tránsito, y el mismo término lo dice, de un tránsito de una sociedad de conflicto a una sociedad de post-conflicto. Entonces ahí van a aparecer unas temáticas diferentes. Se supone que durante mucho tiempo trabajamos alrededor de el proceso de los efectos psicológicos del desplazamiento. Si no hay guerra, no va a haber desplazamiento, pero van a haber otros problemas. Si no hay guerra, se supone que no habría entonces torturados ni desaparecidos, pero habrá otros elementos que van a aparecer. Entonces, creo que un campo sería algo que se denomina psicología de la paz, que también algunos consideran tiene fundamentos fuertes en la psicología social. Pero me parece que ese ámbito no lo hemos escudriñado los psicólogos sociales en Colombia porque estábamos justamente en otro ámbito, el ámbito de la guerra, y que entonces nos coge desubicados frente a ese nuevo contexto. Y vuelvo entonces con la pregunta, ¿se puede pensar a futuro? Muy difícilmente. Al presente, ¿qué es lo que ahora hay como sociedad en transición para la paz? ¿Y qué podemos llegar a trabajar allí, a analizar allí? Un elemento que ahora emerge, por ejemplo, producto de esa invisibilización de la guerra, es la visibilización de la corrupción. Es un elemento que tendríamos que trabajar. ¿Cuáles son los elementos psicológicos de la corrupción? O los elementos psicológicos de la ética, que va en relación también con lo anterior. Tendría que ver también con cómo ayudamos a formar ciudadanía, democracia. Y esos son elementos también que desde la psicología social, pero también un poco yendo hacia la psicología política, podrían estar trabajándose. Creo también que un ámbito al momento importante sería lo de las tecnologías de la información y la comunicación, o sea, todo lo que es la virtualidad,
porque a través de ello igualmente estamos interactuando. Colombia tiene una cobertura casi de un celular por persona, según datos, lo que quiere decir que todos estamos conectados e interconectados. Algunos incluso en términos estadísticos, pero estadísticos solamente aparece de hasta 2 teléfonos por cabeza. Entonces dice, claro, una persona puede tener más de un teléfono, lo cual afecta la estadística, no es que todos tengamos 2 teléfonos, pero sí en el promedio. Y el teléfono entonces es una forma de comunicación también diferencial. Creo que allí se abren campos interesantes de indagación, como por ejemplo, cómo hacen uso de los teléfonos celulares los ciudadanos común y corriente, cómo interactúan los líderes comunitarios a través de las redes, cómo se ha afectado el trabajo comunitario a partir de la emergencia de las redes sociales. Esas son cosas que creo no hemos indagado nosotros, no nos hemos preocupado mucho por ellos. Son como áreas así que yo siento que podríamos llegar a indagar y que se van abriendo poco a poco. Vale, profesor, muchas gracias. Entonces le quisiera pedir que ahora sí empecemos a abordar el campo ya de su experticia más clara, que es el asunto de la psicología política. Como primer acercamiento quisiera que por favor nos hiciera usted de pronto un breve resumen de en qué va la psicología política en este momento en el país, de la actualidad, de pronto un estado del arte muy breve acerca de la investigación en psicología política, de las teorías que se han desarrollado en Colombia. Bueno, en primera instancia espero que lo de psicología social también tenga cierta experticia y claridad, que no sea solamente la psicología política, la psicología política que ahora tenga esa claridad. Mayor experticia, no dije que sea el único, obviamente. Muy bien, entonces creo que la psicología política es una psicología que tiene, pues también acá en Colombia en particular, una trayectoria amplia, ya está de alguna forma reconstruida, se le da una historicidad de unos 15 años, que se empieza ya como a formalizar, empiezan a aparecer los primeros datos y encuentros, y que se ha ido fortaleciendo últimamente a partir también de esa situación de conflicto que nos ha correspondido vivir. Pero la situación de conflicto también limitó la posibilidad de que explícitamente nos presentáramos como psicólogos políticos por ciertos temores que en el contexto general se presentaban y que conducían a que la política no se asumiera como una categoría necesariamente de abordaje por parte del psicólogo, ni como acción militante, ni como acción investigativa. Creo que entonces en ese sentido, si bien es cierto hay avances alrededor de la psicología política en temas, repito, sobre todo que tiene que ver con el conflicto interno armado, hay la posibilidad ahora, en el post-conflicto, de tener un clima un poco más calmado y que más interés haya en términos de la psicología política. Uno lo siente en términos de la vida cotidiana con aspectos como, primero, jóvenes como ustedes que hacen estas preguntas, lo cual quiere decir hay cierta sensibilidad. Segundo, hay grupos de estudios en las universidades que no se han visibilizado, pero que reflexionan alrededor de la psicología política, no solamente de la política, sino de la psicología política. Y ha habido también ya escritos que circulan a través de revistas donde se muestra qué se hace de psicología política y ciertos estados del arte de la psicología política para el caso de Colombia. El último evento que se realizó en Bogotá el año pasado, que fue el Encuentro Latinoamericano de Psicología Política, en la Universidad Piloto, logró recoger no menos de 250 participantes, lo cual fue una sorpresa porque no se esperaba tanto auditorio, muy lleno sobre todo también de jóvenes y de jóvenes estudiantes. Si bien es cierto era latinoamericano y vino gente efectivamente de Latinoamérica, de otros países como Argentina, como Chile, como Brasil, de Colombia hubo una alta presencia de jóvenes que inclusive plantearon la posibilidad de conformar una red de psicología política. En la discusión se hizo reconocer cómo quizá era un esfuerzo innecesario porque ya existe redes de psicología política. Entonces, ¿para qué repetir lo que ya existía? Pero muestra esa sensibilidad y ese interés alrededor de la temática en el momento. Vale, profesor, muchas gracias. O sea, que es un campo que en última está teniendo impacto nacional ahorita, como por así decirlo. Impacto investigativo, es un campo que también hace parte de lo más investigado en psicología social, es un campo principal dentro de la psicología social, podemos entenderlo así. Con respecto a una entrevista previa que revisamos para elaborar el cuestionario para usted, profe, en algún momento le preguntaban acerca de los dilemas de la psicología política, y usted mencionaba como, qué pena lo cito aquí casi textualmente, que hay que radicalizar la relación entre ética y psicología política.
me gustaría pedir el favor de que de pronto nos profundice un poquito más esa idea, cómo se radicaliza la relación entre ética y psicología política, o a qué se refiere usted en el momento. Sí, el texto que usted menciona es un artículo aparecido en la revista de psicología CES, que se llama Sí, señor. Notas para un desarrollo de la psicología política en Colombia. Y justamente lo que Sí, se trata señor. es de reconocer cómo hay una íntima relación entre ética y psicología. Y que esa relación entre ética y psicología es una relación que se da o se debe dar también entre psicología social, que es también psicología, con la ética. Recordamos que la ética tiene que ver con el deber ser, con unos ideales de deber ser en términos de lo que buscaríamos nosotros de forma adecuada como humanidad. Por lo tanto, en la psicología política, cuando lo hablamos en ese sentido, hablamos de cómo pensamos temas relevantes, por ejemplo, de indagación dentro de la psicología social, pero en términos de una psicología política que demarque más elementos de humanización. Por ejemplo, podríamos decir al momento, si bien es cierto, estamos en un proceso de transición de conflicto a posconflicto, no podemos olvidarnos que esa transición no borra a las víctimas. Y entonces vamos a dejar de investigar sobre, con las víctimas. Ahí hay un problema ético y desde la ética. Pareciera que nos van olvidando estos grupos poblacionales. Se nos va a seguir olvidando entonces que hay todavía pobreza y que la pobreza genera consecuencias psicológicas. Ahí tenemos que seguir nosotros entonces en ese sentido indagando. La otra que es, digamos, no necesariamente visible al momento porque no es que exista, es la actitud ética del psicólogo político, que se supone que tiene que actuar por ser psicólogo político, primero me parece a mí, con una formación ética, una postura ética, donde desligue la ética de la política, pero reconozca la relación que hay entre ellas y él en particular actúe éticamente. Éticamente con, por ejemplo, la posibilidad de conversar con los usuarios los temas posibles de investigar, casi que a la modalidad de la IAP, donde se investiga conjuntamente con los grupos beneficiarios, se construye con ellos los problemas, se elabora con ellos la ruta metodológica, se hace el análisis con la misma gente. Es decir, cómo el psicólogo político es lo que Gramsci denominaría un intelectual orgánico. Orgánico a los grupos con los cuales pueda llegar a estar trabajando. De tal forma que hacer eso, que me parece que un poco la ruta está marcada también por la experiencia de Ignacio Martín Baró, es vincularse de forma directa, ¿sí? Reconociendo que la ética no es solamente un discurso, sino que es una práctica que el psicólogo político en particular, pero en general el psicólogo debe desarrollar, debe, si se quiere, encarnar ese elemento de la ética. Muchas gracias. ¿Algo más por profundizar con respecto a esta? Tenía una duda respecto a los dilemas éticos que tiene el campo de acción de la psicología política. Y es, bueno, yo me presento frente a una población o frente a una comunidad y cómo puede haber problemas éticos, problemas en los que yo diga que no sé qué hacer, qué debo hacer y cómo debo solucionar ciertos problemas que esta comunidad me presenta. ¿Sí? Unos problemas principalmente en el campo de acción del psicólogo político. ¿Usted nos podría decir alguno que haya tenido usted, si tuvo alguno? No reconozco así propiamente dilemas éticos. Creo que siempre se ha actuado de forma clara y directa con las comunidades y los grupos con los cuales se ha interactuado. Pero se me ocurre, por ejemplo, que usted está en una comunidad determinada trabajando y que esa comunidad, o en esa comunidad mejor, hay un grupo armado, aparece un grupo armado. Entonces allí la pregunta es, ¿qué hace usted frente a ese grupo armado? ¿Usted hace investigación y trabajo de psicología política para el grupo armado? ¿Usted decide hacer resistencia civil? ¿Usted logra convocar a la comunidad para que en alguna forma rechacen esa forma de presencia armada? Me parece que allí habría un elemento de dilema. Puede haber dilema también cuando se plantea, voy a hacer la investigación, mi investigación es para graduarme. La investigación no puede ser solamente para obtener un título de grado. ¿Cuáles están con comunidades? Debe ser para ayudar a solucionar los problemas de ese grupo y allí, en simultánea, uno tener un elemento para la graduación,
pero es un elemento. No puede ser que voy a la comunidad para obtener información y con ello graduarme. Vale, profe, muchas gracias. Profesor, tuvimos la oportunidad de revisar también un documento que encontramos en internet, su tesis para el doctorado en Ciencias Sociales en Niñez y Juventud, acerca del devenir de la subjetividad política. Con respecto a este concepto tenemos un par de preguntas particulares que quisiéramos hacerle. En un momento las verifico aquí. Y empecemos por esta que dice: ¿cómo han afectado los conflictos armados en Colombia la subjetividad política del ciudadano promedio? ¿Cómo el conflicto armado de pronto ha podido trastornar o de pronto modificar lo que se consideraría que es la postura política de un ciudadano imparcial o objetivo? Bueno, si es que existe tal cosa. Sí. Permítame, antes de dar una respuesta a esa pregunta, abordar dos elementos que al menos en el cuestionario se han colocado previamente, y es, uno, ¿qué entendemos por subjetividad? Y dos, ¿qué entendemos por subjetividad política? Para de ahí derivar la respuesta a la pregunta que usted plantea ahora. Lo digo porque si no quedaría de pronto demasiado caído de la nada la respuesta. Entonces, primero, nosotros como sujetos somos sujetos que tenemos una psique, pero la psique no es propia solamente de nosotros como sujetos. Los animales también tienen psique. Sin embargo, nosotros tenemos una cualidad particular de la psique, que es la subjetividad. ¿Y qué es la subjetividad? La subjetividad es una acción de reflexividad que realiza un sujeto cuando piensa sobre sí mismo. Y ahí estoy referenciando a Cornelius Castoriadis, quien da esa definición en alguna forma de subjetividad en el libro Sujeto y Verdad. Ese texto de Sujeto y Verdad entonces nos va a dar la referencia de cómo el sujeto no es algo dado, sino algo que se va construyendo. Pero no solamente Cornelius Castoriadis. En general, toda la teoría histórico-cultural que desarrolla Fernando González Rey a nivel de Latinoamérica se ubica en esa perspectiva de asumir que la subjetividad es algo en construcción, es una procesualidad. Por eso, uno como sujeto nunca es de una sola manera y para siempre, porque tiene la posibilidad justamente de pensarse a sí mismo, de colocar como objeto de estudio su comportamiento, sus actos, para mirar entonces qué debe mejorar, qué puede llegar a continuar desarrollando. Cuando uno no despliega esos actos de reflexividad, aparece lo que se podría denominar en términos generales un sujeto sujetado. ¿Y un sujeto sujetado a qué? Pues a lo instituido, diría igualmente Castoriadis. ¿Cómo hace uno para desujetarse de eso instituido? Pensando, pero en el sentido pensándose, colocándose como objeto de reflexión. ¿Qué es lo que me sujeta a mí en la relación con mi pareja? ¿Qué es lo que me es de dominación de parte de los profesores hacia mí? ¿Me están dominando? ¿Qué es lo que implican esas relaciones que establecemos con los otros? ¿Son relaciones democráticas? ¿Son relaciones humanizantes? ¿Son relaciones humanizantes a la manera de como yo lo quiero? ¿O al contrario, me están limitando y yo podría llegar a transformarlas? Por esa vía entonces se despliega la subjetividad. Y al desplegarse la subjetividad, que siempre es acción de trabajo de uno sobre sí mismo, va transformándose en un sujeto activo. Un sujeto entonces que despliega la subjetividad. Con eso no estamos planteando que haya personas sin subjetividad. Todos tenemos subjetividad. Lo que podemos llegar a decir entonces es que desplegamos, ampliamos cada vez más la posibilidad del despliegue de nuestra subjetividad, es decir, de reflexionar sobre nosotros mismos para ampliar nuestros márgenes de libertad. Y por esa vía entonces aparece una categoría que no es tan trabajada en la psicología, menos en la psicología social, que es la categoría de subjetividad política. Es una categoría que estamos trabajando sobre todo aquí desde Colombia, eso es claro en el contexto internacional desde la psicología, que se empieza a trabajar sobre todo desde el doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud del CINDE, y en la línea de investigación que allí hay, que es la línea de subjetividad. Y se empieza a decir entonces, es posible que nosotros, al ampliar esos márgenes de libertad, podamos llegar a pensar la política de otra manera.
es posible que entonces esa definición de subjetividad la hagamos migrar a subjetividad política, y es lo que yo hago en mi tesis para plantear una definición. Y es que la subjetividad política tiene que ver con la acción de reflexión que realizo yo mismo sobre mis actos en el plano de lo público y de lo común. Cuando lo hago migrar hacia el plano de lo público y lo común, me descentro de la subjetividad solamente. Entonces digo, ahí aparece la subjetividad política. En una definición muy clásica de la política que tendría que ver con el ámbito de lo público y lo común, lo que nos es general a todos. Desde allí entonces, sí podríamos decir, la tercera pregunta o la que ustedes realizaron, Sí. el conflicto interno armado ha afectado las maneras a través de las cuales nosotros tenemos la posibilidad de ser sujetos. Y el conflicto armado, en su mayoría, nos ha sujetado a esas sujeciones ilógicas de la guerra. Pero, como somos seres justamente que desplegamos nuestra subjetividad, podemos entonces hablar de no solamente que nos afecta en lo negativo, sino que la guerra nos ha permitido el término que aparece ahora de moda, que es el equivalente a subjetividad política, que es el de resiliencia. ¿Sí? Nos ha permitido reconstituirnos, hacernos como humanos, ser de otra manera diferente a la lógica de la guerra. Muchas víctimas dicen, no queremos que nos sigan llamando víctimas, somos actores sociales. Y ser actores sociales es justamente decir, tenemos la posibilidad de la recuperación, tenemos la posibilidad de la actuación. Y teniendo posibilidad de actuación es justamente no nos dejamos dominar por los dominadores. Ahí está la acción de resistencia. Y esa es una acción de expresión de subjetividad política. Yo creo que en alguna forma, si el país está al momento sobreaguando en las condiciones adversas que tuvo que vivir de la guerra, es producto justamente del despliegue de la subjetividad política, así no tengamos conciencia de que ella es de esa manera. Vale, profesor, muchas gracias. Me surge una pregunta ahorita en el contexto de esta respuesta, y es, o con base en lo que me acaba usted de decir, podríamos entender o derivar de lo que usted dice, que de pronto nos hemos vuelto un poquito más, ¿cómo decirlo?, o menos sensibles a cuestiones conflictivas, menos sensibles a la guerra. Tal vez nos da un poquito ya igual saber, por ejemplo, que hubo un tiroteo en el Cauca, que hubo un atentado en algún lado. Tal vez nos hemos vuelto un poquito más, ¿cómo decirlo?, indiferentes, aunque tal vez la palabra no sea esa. Yo pienso que podría tener que ver con lo que acabamos de mencionar como el ser sujetos sujetados. ¿Sí? Hay elementos ideológicos que van demarcando el que uno piense y actúe de una manera determinada. Por eso tenemos que tener cierta veeduría, tanto en lo social como en nosotros mismos, para decir por qué estamos siendo insensibles frente a la muerte de un ser humano. O por qué solamente nos interesa la muerte del familiar, pero no nos importa la muerte del vecino. Hay una explicación desde la filosofía que se llama círculos éticos y que implica cómo hacemos ampliación de los círculos éticos, en el sentido de que nos debe doler tanto el dolor que nos causa una afectación interpersonal, como nos debe doler el dolor de la humanidad, la afectación de la humanidad. Siria en el momento debería estar doliéndonos, así como nos puede estar doliendo lo que ocurre aquí en Colombia con cualquier situación particular. Pero Siria aparece lejano, como si no fuera humanidad. Los migrantes que salían por televisión el año pasado, ahora están invisibilizados, no nos duelen. Entonces, pero es parte de la lógica general del sistema, que es un sistema propia del capital, donde lo que se privilegia es la acción individual e individualista. Y por esa lógica del capital, el sálvese quien pueda. Ahí habría que tener entonces una concepción distinta de la política, donde la política no puede ser solamente la administración de lo común, sino que la política tiene que ser la posibilidad de ayudar en la emergencia de nuevas subjetividades. Esa apreciación, esa última que acabo de plantear, no es tan original de parte mía, viene de unas teorías que la respaldan. Por ejemplo, hay un texto que se llama el espinoso sujeto, de Zizek, Ontología para una política. Y ahí él va a darle importancia fundamental al elemento de la subjetividad. Pero por esa vía también Agamben, italiano él, también trabaja alrededor de la subjetividad. Es decir, al momento, Bourdieu también lo hace, al momento los filósofos en particular nos están haciendo el llamado
para pensar la subjetividad. Pero los filósofos no son investigadores, entonces dan los referentes filosóficos. Si nosotros en psicología nos asumimos como una disciplina que produce conocimiento, por lo que decían ustedes mismos al comienzo en una de las preguntas, con los métodos tradicionales o emergentes, ¿cómo llevamos esas discusiones del plano de la filosofía al plano de la investigación? Para reconocer, por ejemplo, cómo se expresa la subjetividad política de grupos diferenciales. Porque la subjetividad no es homogénea. Nosotros como sujetos tendemos eventualmente a la homogeneidad por la sujeción, pero hay siempre la resistencia de la subjetividad. ¿Cómo se expresan esas particularidades de la subjetividad? Por eso nosotros, por ejemplo, hablamos desde algunos proyectos de investigación de la UTP de subjetividad política femenina, que a algunos les extraña porque dicen es atomizar demasiado la subjetividad, pero es el llamado a reconocer que así como nosotros, como hombres, tenemos una subjetividad con unas particularidades, las mujeres despliegan particularidades en su subjetividad y que dentro del rango general de mujeres, según los roles que se ocupen, también se despliegan subjetividades particulares. Por eso, el conflicto interno armado afecta distinto a las mujeres víctimas que a las que no son víctimas y despliegan otras subjetividades particulares. Profesor, con respecto a esas diferencias, que justamente es otra duda que tenemos, esas diferencias entre grupos como por ejemplo mujeres versus hombres, también nos interesaría saber qué visión tiene usted de las diferencias en la subjetividad política del habitante urbano colombiano con el habitante rural, o del habitante o del colombiano de estrato alto con el colombiano de estrato bajo. ¿Qué nos podría usted decir acerca de estas diferencias en cuanto a subjetividad política? En principio, reconocer que hay poca investigación sobre el tema, que lo que podría ahorita sería arriesgar simplemente hipótesis, para reconocer que si vivimos nosotros la política de una forma diferencial, los pobladores viven la política de una forma diferencial. Que si lo psíquico se despliega de acuerdo a contextos particulares, no como una determinación, pero sí reconociendo que el contexto media las expresiones psíquicas, es claro entonces que no es lo mismo el sujeto rural al sujeto urbano, y que no es lo mismo el sujeto de estratos 1 y 2 al sujeto de estrato 6, porque tiene condiciones de vida diferentes que le permitirán desarrollar mínimo la estructura biológica concretada en particular en el cerebro, que le va a permitir por esa vía potenciar procesos psíquicos. Dicho de otra manera, es distinto una persona desnutrida desde el nacimiento a una persona que tiene la posibilidad de una buena o mediana alimentación. Y sabemos que la nutrición es fundamental en el desarrollo cerebral, que es fundamental para el desarrollo de lo psíquico. Eso terminó, digamos, del desarrollo psíquico. Pero creo que terminó también del desarrollo de la psicología, perdón, de la subjetividad política, que es la pregunta específica. También hay variación. Y hay variación según la manera como nosotros hayamos vivido el conflicto interno. Y sabemos que, por ejemplo, en la zona rural se ha vivido el conflicto interno armado de forma mucho más radical. Por eso ellos se movieron alrededor del sí cuando hubo el plebiscito. Tenían un dolor vivencial. Nosotros en la ciudad, que lo vemos por pantalla, producto del nuevo sujeto psicológico mediado por las tecnologías, pues veíamos como si fuera una película. Sangre rodando pero por la pantalla y no el muerto en la realidad. Es distinto oler el olor de la muerte en el campo, digo en el campo de batalla, a suponer que hay un olor de muerte o verlo solamente en la pantalla donde es inoloro, incoloro e insípido. Profe, una preguntita que nos surge también es que ¿qué se puede decir del actual proceso electoral? Además de todas estas subjetividades, el proceso electoral actual nos puede dar varias implicaciones, principalmente por el proceso de posconflicto por el que estamos pasando. Haciendo un cambio de administración puede haber unos grandes problemas y grandes implicaciones. Y pues quisiéramos saber cuál es la participación de la psicología política respecto al posconflicto y al proceso electoral actual. ¿Usted nos podría orientar levemente sobre esto? Sí, allí tanto la psicología política como la psicología social son áreas que han ido indagando lo que son los procesos electorales. Si se quiere, son un área fuerte de la psicología política en relación también con la ciencia política. La psicología política se encarga, por ejemplo, de estudiar
el liderazgo político. Y hay, por ejemplo, investigaciones que puedan llegar a realizar sobre, por ejemplo, el perfil de los candidatos. Es un elemento importante. Desde hace tiempo la psicología social indaga la opinión pública. La psicología política hace lo mismo. Entonces, indagar la opinión pública para decir, por ejemplo, ahora, cómo se va moldeando o no una opinión pública frente a un candidato u otro. Hay, por ejemplo, la sospecha al momento de por qué un candidato estaba en un 12% en marzo. Hay una primera vuelta, hay una consulta interpartidista y salta al 42%. Entonces dice, eso es un hecho histórico. Histórico porque nunca ha ocurrido, pero por histórico sospechoso. ¿No será que está empezando a colocar en la agenda el nombre de alguien que al poder le corresponde? Pero ¿por qué la opinión pública entonces no critica eso, no reconoce eso? ¿O por qué reconociéndolo se adhiere a ese elemento de la mayoría? Y ya la psicología también, por estudios de la psicología política, reconoce que en el momento de elección la gente prefiere irse por el ganador porque quiere sentirse ganador. Entonces, si yo sé que hay una diferencia de 20 puntos, pues no voy a querer votar mi voto. Entonces, eventualmente, por una cuestión justamente afectiva, me voy hacia el voto del que va ganando. Pero también, cómo se maneja la imagen del candidato. Y entonces la imagen del candidato es un elemento de la psicología social que tiene que ver con la percepción, con la atribución social. Porque un candidato, siendo joven, se empieza a colocar canas para envejecer un poco. ¿Sí? Y eso aparece ya de forma visible. Debe aparecer una imagen. O porque un candidato en cierto momento dice, soy el más joven entre los candidatos. Porque sabe que la población colombiana, en promedio, es una población joven. Pero no basta con que se diga que se es joven si no se tiene la posibilidad de reconocer el discurso añejado que ese candidato maneja. Que no es un discurso necesariamente progresista. Entonces, elementos como esos se empiezan a reconocer como importantes. La posibilidad de configurar la imagen del adversario. Entonces, se va configurando una imagen de adversario en polaridades. Entonces, se habla aquí de dos candidatos, candidato de derecha y candidato de izquierda. Y se configuran los estereotipos y las imágenes de esos candidatos porque es favorable justamente para alinderar en alguna forma esa opinión pública que va a tener efectos en el elemento de la votación. De tal forma que hay una cantidad de aspectos que se pueden indagar y que al momento nos aportan la psicología política. Hay un tema que no creo que se haya abordado mucho, que es un espacio de trabajo, que sería, nuevamente lo hemos planteado, el de cómo ahora se están construyendo falsas verdades, en eso denominado posverdad. Entonces, ¿cómo se construye la posverdad? O dicho de otra forma, ¿qué elementos psicológicos inciden en la estructuración de la denominada posverdad? Yo intuyo que entre esos elementos psicológicos está, por ejemplo, la atribución social, está el rumor, están los prejuicios, pero eso hay que indagarlo empíricamente. Y cuando digo empíricamente no me refiero necesariamente a experimentalmente, sino cómo eso se ve en el plano de la realidad, para darle un poco asidero. Pero esas, por fortuna, son temas que les quedan a ustedes, como nuevas generaciones y como jóvenes que ahora están en la universidad, pueden dedicarse, porque así se lo permite el rol social, a pensar. Profe, Es que me surgió una duda respecto a algo que usted dijo que fue el enfoque del rumor. ¿Me podría dar una extensión un poco más de cómo se investiga el rumor en estos aspectos? De la psicología política y todo esto. De la psicología social y de los procesos electorales. Digamos que no tengo en el momento una referencia particular que le pudiera llegar a dar, pero sí reconozco que es una categoría que se trabaja desde la psicología social, la psicología política, y que hay investigaciones sobre ella, ¿sí? Para reconocer que un rumor que se empieza a circular se puede llegar a convertir en una verdad, pero no tendría elemento específico para referenciarla en términos bibliográficos. Profe, ya que mencionó usted que trae nuevamente a colación la cuestión de la posverdad, tiene una pregunta relacionada con eso y es el papel de los medios de comunicación colombianos en particular en la construcción de posverdades en escenarios electorales, por ejemplo. ¿Qué nos puede decir usted? ¿Qué opinión o qué visión tiene al respecto? Digamos que es claro que los medios de comunicación ayudan a performar una imagen determinada de sociedad.
Sin embargo, yo creo también que hay que reconocer que si estábamos hablando hace un rato de subjetividad y de la posibilidad que el sujeto se coloque como objeto de conocimiento, pues no podríamos considerar que hay una forma unilateral y mecánica donde los medios influyen sobre nosotros. Dicho de otra forma, no influyen un 100%, porque siempre hay la posibilidad de la crítica y la reflexión sobre los mensajes que puede llegar a llegar. De hecho, ahora ya no se habla de esa noción de receptor, porque no hay un receptor pasivo, siempre el receptor es activo. Y por eso ya no se habla de medios de comunicación, sino de mediaciones en la comunicación, porque lo que son mediaciones. Claro, los medios ocupan un papel importante. Si uno tiene solamente una fuente de información, o como única fuente de información, la radio o la televisión, pues no va a tener sino una visión de mundo. Por eso trataría de ampliar esas perspectivas desde múltiples miradas. Lo que pasa es que la mayoría de ciudadanos no lo hacemos. Nos casamos con un referente y ahí quedamos. Entonces, yo solamente escucho la emisora X, por eso que es la que he escuchado toda la vida, sin ver si ella ayuda a construir una imagen conservadora, liberal, o qué noción de mundo está ayudando a construir. No creo que sea tan negativa, repito, esa manera y esa influencia de los medios de comunicación. Ayudan a performar parte de la realidad, pero siempre uno encuentra otras alternativas y otros referentes. Y por ejemplo, en la cuestión de las redes sociales, en donde es fácil ver la polarización política en el momento actual, digamos, uno entra a Facebook y se encuentra con grupos terriblemente polarizados respecto a uno u otro candidato. Podríamos decir que es un reflejo real de la, por así decirlo, de la actitud política de los colombianos. Yo ahí tengo una mirada como más positiva, tanto en los usuarios de las redes como en la misma red. Y yo considero que lo que se empieza a decir que es polarización es más una expresión desde la ideología para ir polarizando. Pero que en la realidad tal polarización no se da de esa forma. Dicho de otra forma, uno podría decir, en términos poblacional de Colombia, 49 millones de habitantes, ¿cuántos hay por las redes? ¿Cuántos realmente opinan en las redes? Y claro, se puede llegar a marcar cierta tendencia de los que circulan en la red, pero que para mí siempre son minoría. Y ya habría que ver también cuando se habla de redes, a qué red en particular se refiere. Hay redes de académicos, pero antes cuando se habla de redes, se habla de la red de Facebook, de WhatsApp, como redes, llamémoslas así, informales. Se reconoce que hay otras maneras también a través de las cuales la gente se informa y se comunica como red. Es decir, hay elementos de formación política también a través de las redes sociales y no de forma negativa necesariamente. Yo sospecho mucho de esa opinión de que las redes están polarizando y radicalizando. Interpreto más bien es que es parte del manejo ideológico para ayudar justamente a polarizar y que se maneje ese discurso que justamente habría que indagar para ver qué nivel de veracidad tiene o qué tanto de ideológico puede llegar a poseer. O sea, entiendo yo que para usted la polarización, o sea, los discursos alrededor de la polarización vienen siendo más bien como un discurso polarizante, o sea, un instrumento estratégico de ciertas posturas políticas, ¿sí? Correcto, un discurso ideológico para polarizar. Ok, listo. Muchas gracias, profe. Sí, yo creo que cerramos con la última pregunta, profe, como alrededor del tema de la psicología política. Le queremos preguntar, además de la investigación y todo esto, la psicología política entendemos que contribuye también a transformar la sociedad, a transformar la realidad en alguna medida. El profe nos hablaba más temprano de la psicología comunitaria, por ejemplo. De pronto quisiéramos que profundizara un poquito en estos medios que tiene la psicología política para no solo describir la realidad, sino transformarla también. Nos gustaría cerrar con un poquito de eso. Yo creo que hay dos dimensiones. Una, si se quiere, la psicología política que funciona, llamémoslo así, para el poder. Entonces, por ejemplo, los publicistas acuden a elementos de la psicología política. Cuando se hacen estas campañas electorales, allí a la base, en muchos elementos de la publicidad, hay elementos de la psicología política. El color que se usa, el eslogan que se emplea, la manera como se asume el candidato. Todos esos son elementos que tienen a la base la psicología política y la psicología social. Pero hay otra manera y es la manera como se aborda la psicología política cuando en ella o desde ella se trabaja con grupos, llamémoslo así, dominados. Entonces, yo puedo trabajar con un sindicato, por ejemplo,
y trabajar con un sindicato, psicología política, la perspectiva es, va a ser y debe ser en sentido diferente. Creo por lo tanto que no hay una psicología política en términos de una sola perspectiva, sino que hay maneras de ejercicio de la psicología política que también habría que hacerles, llamémoslo así, cierto rastreo. Creo que, y lo relaciono con una pregunta que hacían hace un rato ustedes, la psicología política en Colombia se desarrolla prioritariamente desde las universidades y eso le da una característica de ser una psicología que está principalmente en favor de los oprimidos. No es una psicología que sea a favor de los sectores dominantes, que no quiere decir que no la haya, pero mi impresión es que al menos lo que circula por las revistas son investigaciones y reflexiones que piensan nuestro contexto particular de conflicto interno armado y por esa vía de las víctimas, donde hemos logrado en alguna forma producir conocimiento que empieza a ser reconocido en otros contextos. Vale, profesor. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra... Pues una última pregunta.